Desde la ventana. En Radio Universidad Austral de Chile. Me miras, de cerca me miras. Es momento de asomarnos a la ciudad contemporánea. Desde la ventana. Me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Con ustedes, los académicos del Instituto de Arquitectura y Urbanismo. Yo te siento temblar contra mí, como una luna en el agua. Hola, acá estamos de vuelta en Desde la Ventana, el programa radial del Instituto de Arquitectura y Urbanismo de la Facultad de Arquitectura y Artes. ¿Cómo están todos y todas? Es un día que no sé por qué me tiene como media aplastada. Sí, es como el cambio entre la lluvia y el sol, no tengo idea qué me está pasando, pero estoy como media mareada. Pero tiene la gracia este día de que hoy día tenemos a dos invitados que vienen a presentarnos un trabajo que está ocurriendo en este mismo instante en la ciudad de Valdivia. Uno es un curador y otra es una académica de nuestra facultad y nos vienen a contar un poquito de qué se trata. Hola María Jesús Román, ¿cómo estás tú? Hola Carolina. Gracias por venir acá a conversar con nosotros. Y tenemos a nuestro otro invitado que no es de Valdivia ahora, pero en realidad sí nacido en Valdivia, ¿cierto, Ignacio? Crecí en Valdivia. Sí. Creciste en Valdivia. ¿De dónde naciste? Nací en Puerto Varas. Ah, tramposo. Bueno, pero él es casi como de acá, Ignacio Smulevich, todos lo conocen, yo creo. Está súper vinculado con el mundo de las artes. Y está acá porque en este momento te tocó ser el curador de una exhibición, ¿cierto? Pero antes que nos cuentes un poco de qué se trata esta exhibición, podríamos preguntarle a Jesús que nos cuente un poco el contexto de esta muestra que está ocurriendo en la casa... En el Centro Cultural Municipal, en Casa Prochel 1. La exposición se llama Santuario Arte Contemporáneo en Valdivia y es una exposición curatoriada por Ignacio Smulevich, encomendada por Galería Réplica y Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad, y es una gran exposición que se enmarca en la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en Chile. Y también es parte de Territorios en Suspenso, que es un fondal nacional que aplicó Galería Réplica. Y bueno, como Museo de Arte Contemporáneo y Galería Réplica, estamos muy contentos y sentimos que tenemos la fortuna de contar con una excelente selección de artistas y de obras, algunas de ellas varias inéditas, de artistas contemporáneos y modernos de Valdivia. Así que este tipo de instancias son interesantes, son importantes porque dan cuenta de un estado como de la situación, ¿no? Y recopila aproximadamente 40 años de arte acá en Valdivia, en la región, con artistas que son oriundos de acá, otros que han nacido acá, otros que han pasado por acá, algunos también que ya no están. Entonces es una bonita muestra de arte contemporáneo moderno en Valdivia en los últimos 40 años. Es una especie como de revisión como del avance del arte en el territorio, pero también cómo se alinea esto con los contenidos como de la conmemoración de los 50 años. Bueno, yo creo que más específicamente nos puede contar Ignacio cómo él pensó la curatoría. Lo que yo veo es que hay una transversalidad en nuestra historia, ¿verdad? O sea, se marca un hito en el 11 de septiembre del 73 y luego hay una serie de decisiones políticas que han cruzado la vida de todos los ciudadanos del país. Y eso ha significado también que las artes se han visto afectadas o han reaccionado, ¿verdad? De una manera directa o indirecta. Y eso yo creo que es uno de los valores de esta exposición, porque uno podría pensar que en los 50 años de conmemoración podrían aparecer obras que sean netamente políticas o con un contexto o con una intención contestataria, pero no es así, sino que más bien es mirar una situación territorial que cruza por un hecho importante que ha tenido una significación en la vida diaria, ¿no? Entonces ahí entran los artistas con su mirada sensible a interpretar, ¿no?, esas decisiones políticas que se han tomado en el país. Claro.
Ignacio, cuéntanos, en el fondo, tú tuviste la tarea para la gente que nos escucha y que no sabe lo que es un curador. El otro día estaba con un amigo que se reía, que si me decía, ¿qué es un curador? Y era como que él se imaginaba como un sacerdote tirando el agua bendita a las cosas. Y yo creo que uno se ríe, pero probablemente hay mucha gente que no tiene idea de lo que es un curador. Así que podríamos partir por ahí. ¿Cuál fue tu trabajo? Feliz. Muchas gracias, Carolina, por tenerme acá en tu programa. Lo sigo desde siempre y estoy muy feliz de estar acá. A diferencia de ustedes, tengo la suerte de no estar con mi responsabilidad académica. Yo claso en Temuco y vivo en Santiago, entonces estoy aquí como pseudo vacaciones disfrutando de los días que para mí son exquisitos y de un tiempo muy distinto. Ayer tuvimos una visita guiada y conversábamos con algunos estudiantes respecto de esta palabra que hoy en día está muy en boga, que es la de curador, curaduría, curatoría. Y en verdad es una palabra que se ha puesto de moda en los últimos 20 años, pero que existía ya desde la década de los 60 y probablemente tenía una historia muy antigua, que es la persona que organizaba y cuidaba las exposiciones. Que cuidaban, curador viene de la palabra latina de curar, de cuidar. Entonces, tiene ese sentido de cómo presentarle a las personas las obras. En su primera época tenía que ver con cómo se organizaban y se presentaban en sus cualidades físicas y materiales. Y hoy en día es muy similar a lo que es un editor, a lo que es una persona que organiza, por ejemplo, una serie de contenidos, puede ser un conjunto de películas en un festival de cine, un programador de cine, un programador de un festival de teatro. Todas esas personas ejercen roles que hoy en día se entiende que son curatoriales, que son de selección. Y para las personas también que nos están escuchando, nosotros hacemos curatoría constantemente. Organizamos nuestras imágenes en nuestra casa, los jóvenes organizan sus imágenes en sus habitaciones, mezclan un afiche de Bad Bunny con un objeto, ponen unas vitrinitas, ponen cajas, ponen recuerdos, ponen fotografías suyas, mapas. Entonces cada persona en realidad cura su ambiente, organiza visualmente su ambiente. Y eso es el trabajo curatorial en términos generales. Y en términos específicos, hoy en día un curador es la persona que da un guión, un relato, un tema. A veces el curador es también quien invita en base a una temática a los artistas. Por ejemplo, yo estoy curando otra muestra Matucanacien y muchas de las obras son nuevas, por ende yo les digo a los artistas, mira, trabajen sobre esto o investiguen sobre esto. Entonces es una invitación y los artistas o trabajan en base a eso o bien si tienen obras ya hechas, se organizan con esta temática. Claro, yo lo entiendo como una especie como de constructor de relatos, ¿no? Como que en el fondo vas haciendo una selección para poder contar una historia específica. Exactamente. Entonces, cuando te hablan como de que una exposición fue curatoriada por alguien, ese alguien de alguna manera también transmite un contenido que es ya sea anterior a la construcción de la muestra o un ejercicio como de posracionalización que se hace sobre los elementos que se han ido juntando, digamos, ¿cierto? Que también puede suceder al revés. Exactamente. En este caso, ¿tú dirigiste desde el principio, hiciste una selección súper afinada o fuiste viendo un poco qué es lo que había? ¿Cómo fue el proceso de tu curatoría? Sí, bueno, en este caso yo comencé una conversación con Jesús y con Iván, que es el director del Instituto de Artes Visuales, hace un poquito más de un año, producto de una investigación grande que me tocó dirigir hace ya casi 15 años. O sea, lo veo. 13 fue la exposición, la investigación partió hace como 15. Yo era muy joven, estaba todavía en la universidad y me interesé por qué lo que había pasado en artes visuales en Valdivia durante la década de que se había abierto el Instituto de Artes Visuales, de Artes Plásticas en ese tiempo, y entre que había cerrado el 86. Y ahí tuve acceso a muchas obras. Me tocó ver algunas verlas por primera vez, algunas catalogarlas, realizar inventarios, entrevistas de los artistas, sacarlas de sus talleres, algunas las tuvimos que reimprimir. O sea, fue una muestra que revisaba la historia del arte en Valdivia en el contexto de que hace 20 años se estaba empezando a hablar de las escenas locales o las escenas regionales. Hoy en día eso está muy difundido y ahora mismo, por ejemplo, hay una exposición en el Palacio Pereira que es sobre la escena arte en Concepción, en el mismo periodo, los 70 y los 80, y la exposición es maravillosa. Entonces, pero eso hace 20 años, nosotros cuando estudiamos en la universidad, el corazón de nuestra historia del arte era el arte producido en el centro, y muchos de nosotros que veníamos de regiones nos preguntábamos, bueno, pero
cómo se construyen los relatos. Y uno de los énfasis en esta exposición era la escena regional, o sea, cómo se había construido una escena regional, y el foco era alrededor de una institución, alrededor de la universidad. Cómo la creación de una escuela de arte dinamiza una escena y cómo eso complejiza un panorama. ¿Por qué? Porque una escena, generalmente un espacio académico tiene virtudes y defectos, pero generalmente trata de innovar y estar a la vanguardia. Entonces muchas veces cambia lo que se está produciendo en el ritmo de la producción artística en la ciudad. Entonces trae profesores, trae exposiciones, hace redes, hace contactos. Y eso fue lo que sucedió entre el 77 y fines de los 80. Y ese input, ese impulso fue lo que mantuvo la escena arte en Valdivia durante todos los 90 y todos los 2000 hasta la creación de la escuela en 2005. Entonces yo he tenido acceso primero a esa historia. Y luego cuando entré a la universidad me tocó ser contemporáneo de la primera generación de estudiantes de la escuela, el 2005. O sea, yo entré en el 2005 en la universidad y ellos entraron en el 2005. Y para mí fue impactante porque era genial, o sea, era tener como amigos que estaban estudiando arte visual y qué rico tener la oportunidad de compartir con ellos. Hicimos proyectos juntos, intercambios, y varios trabajaron en esta exposición. Entonces, claro, esta curatoría, a diferencia de la anterior, que era una curatoría de rescate, o sea, una curatoría que el énfasis era como rescatemos lo que no se había visto en 3 décadas, esta curatoría. La actual es una curatoría mucho más selectiva, es decir, acá había 120 obras y ahora hay alrededor de 30 obras, todas muy seleccionadas respecto a una temática, que es esta idea de santuario. Y esa idea de santuario que yo lo trato de resumir entendiendo que solo una frase, que para mí lo natural es político. Y muchas veces tendemos hoy a creer que la defensa de lo natural o la defensa de la naturaleza viene acompañada de una como defensa de algo que es incontaminado, de algo que no ha pasado por la mano humana, que vamos a poder recuperar, entre comillas, como la tierra, la naturaleza. Y yo creo que eso está en discusión hoy en día. Y a mí me parece que esta curatoría entra en ese debate, por supuesto, en un debate más específico, con obras que se vienen haciendo desde el año 81. ¿Podría elaborar un poco más? Hay algo que como que vibra, no sé qué. Sí, tenemos ¿cierto? como sí, no sé qué. ¿Seré yo? ¿Seré yo? Voy a alejarme ¿Será de esto. un elemento tecnológico que sí? Yo creo que sí, bueno, da igual, sigamos adelante. Pero me gustaría que fueras un poquito más, o sea, que extendieras esta idea como del santuario. Sí. ¿Ya? Entonces, en el fondo, por lo que voy entendiendo, tú dices, santuario es como un concepto, una idea que saco de la idea de como del rescate de la condición de santuario de Valdivia y la pongo como en tensión, ¿o cuál es la idea? ¿De dónde sale? Sí. ¿Cómo se relaciona con...? Esta generación de artistas con la que yo trabajé, que es una generación de los 70 y los 80, como decía Jesús, vivió dos fenómenos, dos hechos traumáticos. Uno, el terremoto de 1960. Algunos nacieron un año, o sea, 1 o 2 años antes. Algunos nacieron semanas después del terremoto. Y eso marcó el imaginario de Valdivia después de la década de los 60. Y además vivieron los efectos traumáticos del golpe. Entonces, de partida hay una cuestión respecto de, como para la historia del arte estudia como los periodos históricos, pero también las cosas van teniendo sentido a posterioridad. O sea, creo que en esta exposición, la del 2010, yo creo que nunca hablamos tan fuertemente de naturaleza y no estaba mapeado en ningún momento si había o no sido importante la declaratoria de Santuario de Naturaleza el año 81. No, ninguno de los artistas me habló de eso en esa época, no está ninguna en la entrevista, es algo que quizás no lo tuve yo, no tuve conciencia o no investigué bien, puede haber muchas razones, pero hace poco empecé a estudiar lo que significa la representación de la catástrofe en distintas partes del mundo y tratando de investigar cómo eso se construye culturalmente, socialmente, a partir de los imaginarios, de las obras de arte, de todo tipo de disciplinas artísticas, como cine, literatura, etc. Y yo quería en realidad pensar que qué pasaría si yo pongo en relación esta primera generación que empezó a exhibir en el año 80-81, justo cuando se estaba
fundando este santuario de naturaleza, y qué pasaría si se pusieran en relación ese contexto de obras, ese contexto cultural, con el hecho de que el santuario fue declarado por el dictador. O sea, el santuario lleva, el decreto santuario lleva la firma del dictador. Entonces, ¿qué elementos uno podría poner en tensión respecto de esta cuestión que es histórica, que es social, que es cultural, que es política, que está vinculada a la historia, pero que a la vez tiene una carga que hoy en día nos hace ver que ese territorio es como natural, por decirlo así? ¿Por qué preservamos ese territorio natural? ¿Por qué lo transformamos en santuario? Ese hecho histórico del terremoto, ¿qué es lo que se quiere preservar ahí? Y ahí es donde creo que hay una serie de capas de sentido que sirven para aproximarse a las obras. Esta es una propuesta para aproximarse a las obras y que creo que sirve para entender la obra o mirar la obra de Pablo Flandes, que es un pintor de paisajes bucólicos. Yo creo que todo el mundo que nos escucha lo conoció como un pintor de paisajes bucólicos. Y de repente, ¿qué hace Pablo Flandes pintando a Adán y Eva? ¿Qué hace Ricardo Mendoza pintando a los detenidos desaparecidos en modalidad de un Cristo crucificado? Entonces, eso contrastado con las obras de Sofía de Granada, por ejemplo, que es investigación sobre la historia y las huellas que van quedando en el paisaje urbano, cómo se conecta eso, por ejemplo, con los cuerpos cortados o de manos de la Caterina Oñate, la investigación de archivo que hace la Francisca Jara. Entonces, creo que ahí hay un diálogo entre épocas y periodos históricos entre artistas de los 80 y artistas actuales. Inclusive, por ejemplo, yo veo la obra de Francisco Huichaqueo, que es un referente muy importante del arte mapuche contemporáneo, y lo veo su video y digo, claro, acá hay una relación entre lo humano y lo no humano, que estaba en su obra a principios de los 2000. Y eso es algo que se conecta mucho con la idea de cómo entendemos lo natural, la naturaleza. Entonces no quería que la exposición, quería que la exposición tuviera una complejidad de sentidos, pero principalmente lo que más me mueve a mí es entender que lo natural es también político. Lo natural no es un espacio en el que nosotros nos podamos retirar. Incluso si nos retiramos y lo construimos como santuario, lo construimos culturalmente bajo la figura de un santuario. No lo construimos bajo cualquier palabra. Y un santuario es un templo, es una iglesia, es un espacio de veneración. Entonces ahí hay una serie de capas de sentido que me hacían ver las obras y ponerlas en tensión y generar este empuje reflexivo que espero que el público lo pueda discutir. Obviamente también una curatoría es una propuesta. O sea, puede ser que algunas obras se puedan reescribir. Ayer hablábamos, por ejemplo, la exposición podría haber tratado mucho más sobre el aspecto del duelo, por ejemplo. Entonces, cada obra la puedes enmarcar con un diferente punto de vista. ¿Y cómo reaccionaron los artistas ante porque uno en el fondo cuando los agrega en un proyecto curatorial, en el fondo también los lee de una manera y como que el mismo artista como que se confronta a esta lectura externa y puede ser que a veces la rechace o que se sorprenda o que le haga mucho sentido? ¿Has recibido algún tipo como de retroalimentación de los mismos artistas respecto al conjunto, la exhibición? Eso también sería bueno que lo conversáramos en conjunto, porque Jesús ha estado acá con Iván y ha conversado con los artistas y a veces, como yo los conozco hace muchos años, quizás tiene más libertad de comentar sin necesidad de esta relación afectiva, pero sí te podría decir que creo que para gran parte de los artistas este es un tema del presente. O sea, la relación que vamos a tener con la naturaleza es algo que nos va a afectar durante el siglo XXI. Durante el siglo XX el tema sociopolítico fue muy importante y durante los 90 gran parte del arte tenía que ver con la memoria política, o sea, gran parte del arte de la transición. Y hoy en día el arte está avanzando, yo creo, a un camino para reflexionar sobre cómo va a ser la relación entre lo humano y lo natural, siglo XXI, XXII y el futuro. Y creo que eso no estaba tan claro durante esta generación de artistas. Entonces, para varios de ellos, yo creo que les sorprende verse leídos bajo esta óptica, pero creo que les agrada. Yo creo que les permite también actualizarse, ver cosas que antes no se veían en sus obras, colocar una obra de Pablo Flandes al lado de una obra de Ricardo Mendoza, algo que no se había hecho nunca, relacionar la obra de la Mariana Matthews con la obra de la Gabriela Guzmán, con la obra de Menache Katz y Germán Puchel, es algo que también no se había producido nunca, y creo que las lecturas, las interpretaciones tienen que ir actualizándose, y yo creo que en general los artistas
se han mostrado bastante interesados, especialmente los jóvenes, porque para ellos este sí es un tema del presente. Claro. O sea, pensar críticamente en la naturaleza sí es un tema que les atrae muchísimo. No sé si para la generación de los 80 estaba tan claro, pero yo diría que puede ser que sí. O sea, ya el grupo Trilce, en los años 60 en poesía, ya hablaba de lo natural, y toda la literatura lárica de Tellier, que es muy influyente en esta generación, el trabajo de la Mariana Matthews de rescate del patrimonio humano, es también un rescate de cómo ese patrimonio se va deteriorando. Las fotografías de Carlos Fischer, lo vimos ayer, están también mostrando el deterioro que produce el paso del tiempo. Entonces, no sé si eso para ti, Jesús, Hay una cuestión que yo creo que es bonita de observar en la muestra, y es que hay una cierta detención, ¿no? Como las obras proponen un recorrido que es detenido. O sea, las obras no son de gran escala, no son tantas obras, por lo tanto hay espacio suficiente como para que los distintos formatos aparezcan. Y en ese formato, ¿no? Aparecen lenguajes que se van contraponiendo y se van como contaminando. Entonces yo creo que para los artistas jóvenes, y ayer que hicimos una visita para los estudiantes que me comentaron, les pareció como un relato entretenido de ver, ¿no? Como de observar, como cómo se acercaban los distintos artistas a esta temática, vamos a decirlo así, con distintas formas de hacer las cosas. Y también hay una revitalización para los artistas más mayores, tener el contacto con generaciones nuevas, claro. Y ver también cómo ha habido un cambio en las maneras de acercarse en las representaciones con la naturaleza. También a mí me gusta ver las contraposiciones que hay técnicas, pero también cómo se acercan políticamente a un relato. Cómo Mariana, desde una experiencia personal, ¿no? Propone una lectura que es más íntima, ¿no? Pero también está en el video de los 80, en donde hay una cuestión como muy como dinámica, alegre, muy precaria también, ¿no? Entonces es un poco... es alegre, chistoso ver un poco como ese desfase técnico de cómo se hacían las cosas antes. Al lado de esa sala está Sofía de Grenae, con una obra perfecta de manufactura así, pero con un detalle hermoso. Entonces, yo creo que una experiencia estética es rica cuando suceden estas distancias, ¿no? De tiempos, técnicas, de formas, de representaciones. Oye, te tinca que, bueno, vamos a la primera pausa, o sea, la pausa del programa. Te tinca que después de la vuelta hablemos un poco como de estas instancias de conexión con estudiantes, con la comunidad, porque creo que es como muy bonito. O sea, una cosa es pensar en cómo se arma la exhibición, otra es cómo reacciona el artista, y otra es cómo en realidad cómo le llega la exhibición a las distintas audiencias y de qué manera se pueden construir esos puentes para leer la exhibición. Totalmente. Así que vamos a escuchar nuestra canción y nos vemos a la vuelta. Beneath the starry sky of a distant moon, at the magic moment
because it don't suit me, because it don't suit me, because it don't suit me. Hola, acá estamos de vuelta en Desde la Ventana, el programa radial del Instituto de Arquitectura y Urbanismo de la Facultad de Arquitectura y Arte. Estamos hablando con María Jesús Román y con Ignacio Smulevich sobre la exhibición de la Casa de la Cultura Municipal, que está instalada en la Casa de la Cultura Centro Cultural Municipal. No hay caso que lo diga bien, no voy a poder hacerlo nunca. El CCM, la exhibición se llama Santuario, recoge las obras de 20 artistas y está enmarcada en el contexto de la conmemoración de los 50 años. Estamos hablando cómo se plantea un tema, entre comillas, ¿no? O un marco de la curatoría que trataba de como hacer una lectura de estas obras a lo largo de estos 50 años en relación a cómo la naturaleza podía ser leída como en tensión, en el fondo, con sus distintas definiciones, ¿no? Entonces, en el fondo, las obras como participan de esa discusión acerca de qué es lo que es este espacio santuario. Y yo le estaba preguntando, antes de que nos fuéramos a la pausa, a María Jesús sobre las distintas actividades que están realizándose en torno a esta exhibición con estudiantes, con otros miembros de la comunidad, porque en el fondo este tipo de trabajos tienen que poder llegar a la mayor cantidad de gente posible, porque si no, no tienen sentido. Entonces, ¿nos podrías contar un poco qué está pasando? Sí, bueno, yo creo que es importante señalar que este es un proyecto impulsado por la Universidad Austral a través del Museo de Arte Contemporáneo y Galería Réplica, pero hemos estado trabajando con el Centro Cultural Municipal, en donde CCM. se exhibe, CCM, en donde se exhibe la muestra. También nos está apoyando el GORE. ¿Ya? También estamos trabajando con Galería Barrios Bajos. También han participado estudiantes en los procesos de montaje, profesores en procesos de montaje, en producción. Entonces hay una amplia gama de personas e instituciones que están colaborando para que esto Qué lindo. pueda suceder. Ya. Sí. Y bueno, claro, tenemos varias actividades de mediación programadas que están a cargo de Gabriela Urrutia, que es codirectora de la Galería Barrios Bajos. En la página del museo y de Galería Réplica y en nuestras redes sociales están las actividades bueno, hay algunas que se van a hacer o se están haciendo directamente en la Casa Cultural Municipal ¿Ya? y otras las vamos a hacer en el Instituto de Artes Visuales. De hecho, hoy día tenemos una, ¿no? Hoy día estamos a las 5 con Gabriela Guzmán, que Ya, además perfecto. de ser académica de la Universidad Austral, fue fundadora. Ella es parte del equipo de artistas, el grupo de artistas que salió a principios de los 80 y que fundó el primer espacio cultural independiente en Valdivia. Imagínate lo que tiene que haber sido impulsar un espacio independiente como el Taller La Ventana, inaugurado a principios del año 86. Entonces, es sumamente importante que vayan a estar con ella, a escucharla. Quisiera creer que es un patrimonio vivo. A ella no le va a gustar que la llame patrimonio vivo, pero para mí sí es un patrimonio vivo. Y claro, toda su memoria es muy relevante para nuestra historia. ¿Dónde ocurre esta instancia? En la Corporación Cultural Municipal, en la Casa Prochel 1, cruzando el puente, la primera casa a la derecha. Hoy día a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. Perfecto. Y mañana viernes, ¿Ya? nuestro curador va a hacer un conversatorio a las 10 de la mañana en la Escuela de Artes Visuales. Y luego, mañana también a las 5 de la tarde, va a haber un coloquio que se llama Memoria y Archivo, Arte Contemporáneo en Valdivia. Se va a hacer en la Casa Prochel. Y va a haber una mesa de conversación bien diversa en donde se va a activar esto que estamos conversando hoy día. Memoria, archivo. ¿Y quiénes van a estar en ese coloquio? En el coloquio va a estar Marcela Hurtado, que es una de las creadoras de Archivo Danza Sur, y que han levantado una investigación sobre las artes escénicas. Y también María Francisca Jara, que es una artista relevante también formada acá en la Universidad Austral y que enfoca toda su investigación fotográfica a partir del archivo. Yo quisiera en realidad también profundizar con el hecho de que concuerdo contigo, Carolina, profundamente. Las exposiciones son para el público, tienen que estar pensadas no solamente de su diseño, de su propuesta, de su concepto, para que la persona las entienda. Por eso también el título creo que es algo sencillo. Creo que todas las personas saben que hay un santuario de naturaleza,
muchas de las personas han ido y creo que eso les acerca a una pregunta. Entonces, la exposición tiene diversas como líneas para ese programa público. La primera es encuentros con artistas que se van a hacer, que partieron ayer con Mariana Matthews y Sofía Granada, que continúen con Gabriela Guzmán, y todas las semanas van a haber a lo menos 2 encuentros con artistas de la exposición para que el público pueda conversar con ellos, hacerle preguntas. Lo encuentro fantástico. Los artistas pueden contarnos cosas como hablábamos ayer con los estudiantes, les pueden contar desde cómo se hizo la obra hasta cómo se les ocurrió hacerla, qué experiencia han tenido, etc. ¿Qué quiere hacer en el futuro? Que también al que le puede preguntar. Y tenemos otra línea que es una línea como un poco más de laboratorios, que se van a hacer 3 laboratorios durante el transcurso de la exposición, con 3 artistas integrantes de la exposición, Javier Soto, Francisca Jara y Cutral Vargas. Y finalmente hay un elemento como súper importante que parte de esta historia de experimentación en arte comenzó también con el uso de diferentes expresiones artísticas, desde el grabado expandido, el video, y un elemento importante de esta historia fue la performance. Esto coincide, la década de los 80 coincide con el primer festival de teatro en Valdivia, con la creación de las primeras asociaciones de danza. O sea, esta historia cultural es muy rica. Hay muchos investigadores que han estudiado eso. Roberto Matamala, por ejemplo, ha hecho la historia del teatro acá en Valdivia. Y la performance es una de esas manifestaciones. Y como parte importante de esta exposición es que la obra número 20, o la 1, dependiendo cómo la quieran ordenar, es de Cutral Vargas. Y ella va a hacer una performance durante el periodo de la exposición. Estamos todavía definiendo el día para que estén atentos a las redes sociales y al sitio web. Y eso va a ocurrir acá en la ciudad. Precisamente una performance es algo único, que es prácticamente irrepetible, producto de que se hace en un día específico, a cierta hora, con un cierto clima, y esa performance es la obra 20 de la exposición, que no está en la sala, pero que forma parte de la curatoría, es una comisión específica para que ella haga esta performance. Ay, qué entretenido, lo encuentro fantástico. Yo tuve la oportunidad con la Gabriela en la preparación de todos los eventos de los 50 años, en algún minuto se vio la posibilidad de generar una pequeña muestra de los trabajos de Gabriela, que conversaran con lo que ahora es la exposición de los afiches que está en Los Canelos, ¿ya? Entonces, que al final no resultó porque en realidad no tenía mucho más sentido la obra que tenía que estuviera en otros espacios, y hay muchos eventos durante estos meses. Pero tuve la suerte de que Gabriela me recibiera en su taller, ¿ya? Entonces estuve yendo, yo ni siquiera sé si le caigo bien a la Gabriela, pero me tuvo que recibir igual. Y fue tremendamente amable y me abrió tiene como unas especies de planera y sacaba estos afiches, algunos con hoyitos de los pines, otros completamente nuevos, dibujos, ver las máquinas que están ahí. Y la verdad que conversar con los artistas le da un espesor y una textura a las obras súper distinta. Es como, de partida estamos tan atosigados con las imágenes hoy en día que como que les perdemos el valor. Hay imágenes y objetos, ¿no? Como que el mundo como que nos da cosas, como que estamos como inundados, como un poquito como cuando uno entra como a una tienda de los chinos en el centro, ¿no? Así como que las cosas se caen sobre ti y dejas de dilucidar el borde de una cosa con la otra. Y cuando de repente te juntas con un artista, como que vuelves a ver las cosas, vuelves a ver las imágenes, vuelves a ver los objetos, vuelves a verlo porque ves el proceso que está detrás, escuchas la historia, entiendes el sentido que tienen esas pequeñas obras. Y yo creo que eso es un lujo. O sea, si pueden, vayan y escuchen a los artistas. De verdad que cambia completamente el sentido de una obra de arte. No es lo mismo. Nos tienen como opacados los sentidos. Pero si uno habla con un artista, como que se le destapa el cerebro, señores y señoras. Y te inspiras también, te inspira. Las conversaciones con los artistas te sirven para inspirarte también como a integrar mejor el arte en tu vida. Si el arte es algo que puede desarrollar muchas personas, yo creo que en la medida que lo vean y que participen de la comunidad artística y cultural, se van a sentir más parte y que no lo sientan como algo lejano. Ayer, en la conversación que tuvimos con Sofía de Grenade, una estudiante dice, bueno, ahora entiendo más tu obra, porque no la entendía. Y entonces también apareció eso, ¿no? Está bien no entender, claro, ¿no? Y uno va entendiendo arte cuando va viendo arte, ¿no? Hay una lectura que se va aprendiendo, hay un ojo que se va educando,
Así que sí, es muy bueno tener un acercamiento con los artistas porque uno sabe detalles y comprende, pero también yo invitaría a las personas que no pueden ir a estos conversatorios a que vayan a visitar la muestra, porque hay una sensibilidad que todos los seres humanos tenemos, y van a apreciar igual, de todas maneras, van a apreciar las obras, y yo diría que no es tan importante si se entiende o no se entiende. Sí creo que es importante generar una experiencia desde el arte. Y eso de todas maneras va a pasar con esta exposición. Claro. Sí, de todas maneras, en el fondo, ponerse en una posición de apertura para poder dejar que la obra como que te permee de alguna manera. Puede ser a través de tu cabeza, a través de la emoción, a través sencillamente como de... También de la distancia. Sí. Puede ser que no te guste, Exacto. ¿no? Y tú veas una obra y dices, pero ¿qué sentido tiene unos dedos de cera que están metidos en un frasco de conserva? Qué asco. No, claro, qué asco. O qué fuerte algunas imágenes, ¿no? Como el torturado de Ricardo Mendoza. Bueno, eso genera el arte, ¿no? No es que necesariamente uno le guste o lo pase bien, sino que genera una experiencia que es única y está bueno estar ahí, ¿no? Como vivir esa experiencia. Sí. Y es totalmente gratuita, está al otro lado del puente. Yo sé que la gente dice que la Isla Teja queda lejos, no queda tan lejos, el puente es cortito, lo saltamos y lo caminamos con el estallido social 700.000 veces, así que no se vengan a hacer los difíciles. Crucen el puente, vayan a ver la muestra. Les tengo que dar las gracias por haber estado acá, hemos llegado al final de nuestro programa. Además hay que darle un anuncio. Sí. Nosotros tenemos otro evento que en camino. Tenemos otra exposición mañana a las 18:30 horas. Vamos a inaugurar una exposición que forma parte de los académicas, docentes del Instituto de Artes Visuales de la Universidad en el nuevo espacio La Leñera. Aquí en el diario Austral aparece la noticia, pero no aparece el título de la muestra, es inscripciones. Así que los esperamos mañana a las 18:30. La Leñera es un espacio renovado, es un tremendo galpón que fue parte del Museo de Arte Contemporáneo y bueno, es un espacio súper exigente porque está lleno de información, es precioso, es histórico. Así que esperamos que los profesores, profesoras, seamos capaces de sostener esta exposición en este espacio que es un poco difícil. Así que los esperamos mañana a las 18:30 en el campus de los museos, Los Laureles 047. Perfecto. Nos vemos mañana entonces. Muchas gracias, Carolina, por tu tiempo, por la conversación, que sea tan rica, y espero que les guste la exposición, que tengan la oportunidad de verla y que sepan que este es su patrimonio y que esta es una oportunidad única de verlo, y que espero que ese patrimonio llegue algún día a alguna institución para que lo puedan ver todas las semanas. Sería maravilloso, ¿cierto? Bueno, gracias Ignacio, gracias María Jesús, que estén muy bien, y a todos y a todas nos vemos el próximo jueves, nos escuchamos el próximo jueves. Para los que estén en un auto y no me puedan ver, ya los demás saben que nos pueden ver por el canal de YouTube de la radio, Watch. Espero que estén muy bien. Abrazos, chao. Muchas gracias por su atención. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca. El próximo jueves nos volvemos a asomar desde la ventana. En Radio Universidad Austral de Chile. Yo te siento temblar contra mí, como una luna en el agua.